Muy buenos días a todos los asistentes. Vamos a dar inicio al webinar. Eh, en la sección de consultas que tiene la aplicación, por favor, si hay algún inconveniente con el tema del sonido o si la imagen se pone lenta, por favor me la hacen saber para poder ver de corregir las fallas en el momento, ¿no? Eh, este webinar más que nada va enfocado al tema de la solución nueva que ha lanzado Dajo este año, que es la detección de temperatura corporal, ¿no? Como bien saben, ya existían cámaras térmicas ya años atrás, pero no existía una solución dedicada o específica justamente para la detección de temperatura corporal como tal. Es por ello que este seminario web va dirigido y enfocado a ese tema, ¿no? Y más que nada justamente por la situación en la que estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿no? Que es el- la infección del coronavirus. Bueno, otra recomendación que quisiera darles, si ustedes ven alguna diapositiva que sea de su interés, para evitar tomar una foto quizás con el celular, tienen una opción que dice captura de pantalla y automáticamente les guarda la diapositiva en el escritorio de su computadora, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Primeramente me presento. Mi nombre es Jorge Luis Guarachi Toledo. Soy asesor técnico de ventas de Digicorp. Eh, bueno, mi área específicamente es lo que es STV análogo e IP, lo que es seguridad o vigilancia. Ahí tienen mi correo para consultas o si quieren contactarme, también mi dirección de Skype, ¿no? Ok, como vieron en la invitación, hoy vamos a aprender a diferenciar y a más que nada conocer cómo es que funciona una cámara térmica, qué principios maneja, qué tipos de cámaras térmicas hay, cómo saber cómo seleccionar una cámara térmica y dónde se las puede aplicar, ¿no? También vamos a ver ya más en concreto, casi terminando la presentación, lo que es las ventajas y el uso de las cámaras con medición corporal. Vamos a ver las nuevas soluciones que ha traído Dahua. Hay tres tipos, la económica, la estándar y una ya que es un poco más completa, que viene con una barrera, ¿no? También vamos a ver en esta presentación de qué está compuesto este nuevo sistema y cómo funciona. Al final, bueno, vamos a mostrar algunos casos de éxito que ya son bastantes alrededor del mundo, más que nada en China. Todo lo que es Europa, China, ya actualmente México, ya tiene estos sistemas implementados, con lo cual están haciendo frente al tema del coronavirus, ¿no? Ok, para entender mejor cómo es el funcionamiento de una cámara térmica, tenemos que comprender el tema del espectro electromagnético que existe, ¿no? Como saben, en el mundo, las señales, perdón, existen señales térmicas que se manejan mediante infrarrojos. En el espectro electromagnético, estas señales o infrarrojos se encuentran justo al lado del rango de la luz visible, ¿no? Que es lo que los ojos humanos logran ver. Como vemos en el gráfico, lo que son las ondas o ondas electromagnéticas varían dependiendo de la temperatura del cuerpo, ¿ok? Tomando en cuenta esto de derecha a izquierda, las ondas electromagnéticas más frías, se podría decir, son las de menor longitud de onda, que en este caso son las que normalmente se usan para radio, televisión, para las telecomunicaciones. Luego vienen los microondas, luego viene lo que es los infrarrojos, ¿no? Que se dividen en cuatro secciones, si vemos, infrarrojos de onda larga, infrarrojos medios, cortos y cercanos a la luz visible. La luz visible, como ven, se compone de varios colores, empezando del color rojo, ¿no? Que del rojo para la derecha ya pasamos a lo que es la luz infrarroja.
Del último color que maneja el rango del espectro de la luz visible es el violeta. Es por ello que de ahí para la izquierda ya empiezan a aparecer lo que son los rayos ultravioleta, ¿no? Después están los rayos X y por último están los rayos gamma, que son ya los de mayor longitud de onda, ¿no? Eh, Esto, ¿qué nos da a entender? Que cualquier cuerpo, ya sea de un ser vivo o algo que no esté vivo, por ejemplo, un material, si tiene un nivel de temperatura arriba del cero absoluto, es decir, arriba de menos 273 grados Celsius, que eso en grados Kelvin sería 0 grados Kelvin, cualquier objeto que emita, perdón, que tenga una temperatura superior al cero absoluto, ya empieza a emitir o irradiar infrarrojos, ¿no? Eh, la radiación infrarroja que se encuentra en el espectro, como vemos ahí, que es de menos 4 a 0,75 micrómetros. Las cámaras térmicas justamente son las que pueden captar o capturar este tipo de rayos infrarrojos, cosa que el ojo humano no es capaz, ¿no? Justamente por el tema de la longitud de onda, que son más grandes para que sean percibidos por el ojo humano. Con longitud de onda me refiero a lo siguiente, como pueden ver ahí en la diapositiva. Mientras mayor es la longitud de onda, o sea, mientras más corta se la llama de alta frecuencia, que es justamente los tipos de rayos que tienen mayor calor concentrado, que en este caso serían los rayos gamma, los rayos X, y de ahí van bajando la temperatura y como ven, la onda se va haciendo más larga, ¿no? A eso nos referimos con la longitud de onda. Bueno, ¿y cómo está compuesta una cámara térmica? El principio de la cámara térmica es similar, pero no igual a una cámara convencional. Como saben, las cámaras que generalmente se ocupan para videovigilancia están compuestas de un lente, un sensor, el procesador y la imagen final, ¿no? Que en este caso es algo similar, pero no es igual por el hecho de que dependiendo la radiación de infrarrojos que tenga un objeto, estos no son capaces de atravesar lo que sería un cristal convencional que generalmente usan las cámaras, ¿no? Es un cristal común y corriente, que lo que es la luz visible sí puede atravesar. Pero en este caso, lo que es la radiación de infrarrojos, ¿qué pasa si incide o choca a una superficie de cristal convencional? Puede suceder que se refracte o que simplemente el cristal lo absorba. Es por ello que no se ocupa este tipo de materiales para el tema de los lentes de las cámaras. Se utilizan lentes denominados térmicos que están compuestos de germanio, silicio o combinaciones que también se utiliza el selenio de zinc. Es por ello que muchas veces este tipo de cámaras comparadas con una cámara convencional, el precio se eleva, ¿no? Porque justamente no tiene componentes comunes. Otro factor importante es el tema del sensor o el detector, que es el que va a recibir esta irradiación infrarroja o esta luz infrarroja. Normalmente un sensor de cámara recibe la luz, ¿no? Y en base a la cantidad de luz que incida sobre el sensor, es que va a poder tener mejor imagen de un objeto que se está observando, como en este ejemplo. Pero en este caso, no estamos buscando tener una imagen clara o una imagen definida. Lo que se busca es tener o medir, perdón, la temperatura sobre algo, ¿no? Que en este caso sería un objeto. Para ello existen, sí, diferentes tipos de sensores térmicos, que vamos a ver muy por encima en un momento lo que es el sensor que usan las cámaras Dahua, ya que es un tema bastante hondo para profundizar, ¿no? Pero vamos a especificar o explicar lo que corresponde a este tipo de cámara. Bueno, posterior al sensor, que es el que va a recibir esta radiación o luz infrarroja, es el que se va a encargar de transformar esta señal a señales eléctricas para posteriormente procesarlas ya con el procesador de las cámaras Dahua, ¿no? Y para darnos como resultado final una imagen térmica, que es la que conocemos convencionalmente. Ok, ¿qué tienen de especial estos sensores? Como les comentaba. Estos sensores, en especial las de Dahua, son, bueno, están compuestos por un material llamado óxido de vanadio. Es por ello que esa nomenclatura o esas siglas BOX
Generalmente se encuentran en las fichas técnicas comerciales de los productos de cámaras térmicas. ¿Cómo es que trabaja? Este tipo de material varía su tamaño en base a la cantidad de calor que incida sobre el sensor. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor temperatura logre capturar este sensor, el material se empieza a expandir, pero no se expande como algo visible, ¿no? Simplemente se expande pequeñas cantidades, lo cual se traducen a señales eléctricas. Es por ello que este tipo de sensores se le llaman volumétricos, porque cambian su resistividad de acuerdo a la cantidad de temperatura que estos capten, ¿no? La cantidad de calor que incida sobre este tipo de sensor. Este término o siglas VOX, que significan óxido de vanadio, que es el material de lo cual están fabricados estos tipos de sensores, como les comentaba, se encuentran en las fichas técnicas. Si alguna persona ya ha investigado, seguramente se ha preguntado qué significaba ese box que indica ahí, ¿no? Eso hace referencia al sensor, como bien lo estábamos viendo, y también hay algo importante que hay que destacar aquí. Dependiendo del tipo de cámara térmica, hay algunas que manejan refrigeración. ¿Por qué? Porque como vimos hace un momento, cualquier cuerpo que que tenga temperatura arriba del cero absoluto, emite un tipo de radiación, ¿cierto? Lo que nosotros normalmente manejamos en grados Celsius, por ejemplo, sería el menos 273 grados Celsius. Si algo tiene menos 274, digamos, por encima del 273, ya está emitiendo un tipo de radiación. Por eso es que algunos tipos de cámaras que no son muy convencionales se utilizan para detectar radiación que esté por debajo de la temperatura de los 0 grados Celsius. Es por ello que necesita el sensor estar refrigerado para mantenerse en un parámetro que pueda capturar este tipo de radiación, ¿no? Que esté por debajo de los 0 grados Celsius. Es por ello que ahí nos especifica en la ficha técnica que es un sensor de óxido de vanadio sin refrigerar, ¿no? Que es un sensor térmico de Dajo. Otro aspecto importante que hay que destacar también, en algunos casos, por ejemplo, este ejemplo, es que hay cámaras que tienen dos lentes, ¿no? Un lente que nos permite ver una imagen normal, se podría decir, de las cámaras convencionales, una imagen que nos va a permitir identificar objetos, reconocer personas quizá, y el otro lente que nos sirve para el tema de la detección de temperatura, ¿no? En todas las fichas técnicas, como vemos ahí, nos especifican los tipos de lentes que tienen. En este caso, y nos dice que tiene un lente de 2 megapíxeles, ¿no? Y un zoom de 30x. Eso hay que tener bien en cuenta, ya que con eso nosotros vamos más adelante a saber el alcance o visión que tienen este tipo de cámaras. ¿Ok? Este dato ténganlo bien en cuenta, por favor, los tipos de lentes que manejan las cámaras. Vamos a ver más adelante en qué nos sirve. Ok, ¿cuáles son las ventajas del uso de cámaras térmicas? Básicamente lo que las hace especiales a estas cámaras es que no necesitan tener una luz, una buena cantidad de iluminación, ¿no? Para poder ver o detectar un objeto. Es por ello que funcionan o trabajan con una luz súper baja, pueden trabajar en ambientes hostiles, la medición de temperatura también, dependiendo del tipo de sensor que se tenga, es bastante precisa. Tiene detección de largo alcance, es decir, este tipo de cámaras pueden lograr detectar personas, vehículos, animales, cualquier cosa en movimiento a distancias largas, de quizás 4 kilómetros, 2 kilómetros. Eso ya depende del tipo de lente y el sensor que se vaya a emplear. Otra ventaja importantísima de este sistema es la alta precisión de las analíticas que maneja. Me imagino que algunos ya han visto que los sistemas Dahua manejan lo que son reglas IBS o analíticas, ¿no? Que comúnmente son los cruces de línea, intrusión. Este tipo de cámaras también trabajan con este tipo de analíticas, lo cual nos ayuda a, por ejemplo, hacer vigilancia de perímetros, control de áreas forestales, etcétera, ¿no? Esas son las principales ventajas que manejan este tipo de cámara. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá, con la luz súper baja, comparando una cámara convencional que tenemos a la izquierda a una cámara con sensor térmico.
Ven que ahí la cámara convencional necesita tener iluminación para poder lograr identificar o detectar algún cuerpo o un objeto, ¿no? En cambio, con el sensor térmico, lo único que va a capturar son aquellos cuerpos que irradian temperatura, ¿no? O irradian calor, sin necesitar ninguna fuente de luz adicional. Es por ello que esto nos sirve para, como les comentaba, para detectar personas o animales a distancias demasiado lejanas, ¿no? Otra ventaja que maneja, como mencionábamos, es que trabaja en ambientes hostiles. Este es un claro ejemplo de que trabaja en esa situación, por ejemplo, del lado izquierdo, donde la niebla está tan densa que no se puede percibir nada con una cámara convencional. Apenas se logra ver la silueta, de hecho, de ese edificio, o perdón, de esa planta industrial. Con lo que es la cámara térmica, logra capturar la temperatura tanto de los materiales como de las luces, por ejemplo, de fondo e incluso la temperatura del humo que está saliendo, ¿no? De esa fábrica, pese a que por delante tiene una neblina densa, ¿no? Que se logra ver en el lado izquierdo. Otra ventaja importantísima es trabajar en situaciones donde tiene una luz frontal o una luz que incide directamente sobre el sensor, ¿no? Como mencionábamos al inicio, ya que este tipo de cámaras se concentra o enfoca su funcionamiento a lo que son las luces infrarrojas, es por ello que la luz que está emitiendo los faros del vehículo, que es ya prácticamente luz que los humanos sí puede percibir, esta cámara simplemente no la logra ver, por tanto no la encandila. Lo único que va a ver, como ven ahí, es que los faros del vehículo se iluminan de color más claro, ya que es un punto donde hay emisión de temperatura, ¿no? Y como ven ahí en la cámara al lado izquierdo, de hecho de fondo por la encandilación del lente, no se lograba identificar a las dos personas que estaban más allá. En el caso de la cámara térmica sí logra capturar a detalle tanto a las personas, los vehículos e incluso la vegetación de fondo, ¿no? Esa es una gran ventaja en lugares, por ejemplo, alejados donde no hay iluminación de luz, de postes, cosas así, ¿no? Más que nada para estancias o zonas fuera de la mancha urbana acá, ¿no? Ok, como mencionaba hace un momento, igual el tema de las analíticas. Esto cabe destacar que a diferencia de una analítica convencional que detecta movimiento en base a una comparación de cuadros por segundo, estas reglas, en el caso de las cámaras convencionales, suele haber veces que por más que un objeto las atraviese, no logran activarse. Es decir, tienen un pequeño margen de error. Pero en el caso de las cámaras térmicas, ese margen de error desaparece, ya que únicamente cuerpos con temperatura que, que crucen una regla o analítica van a activar lo que es la regla, ¿no?, de intrusión. Vamos a ver acá un pequeño ejemplo. Como ven ahí, se tiene una persona caminando muy de fondo y aún así la cámara logra detectar el movimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, cruzó lo que es la regla y automáticamente activó o soltó la alarma, ¿no? Ahí la persona se detuvo, vuelve a caminar, la cámara nuevamente la detecta y por más que esté demasiado lejos, igual va a saber que hay un objeto o una persona que está caminando, ¿no? Es por ello que les decía que este tipo de cámaras ofrecen una mejor efectividad al momento de trabajar con este tema de las analíticas. Ok, ahora las habilidades que tienen este tipo de cámaras, ¿cuáles son los pros y los contras? Una de las ventajas que tienen este tipo de cámaras, perdón, la desventaja que tiene este tipo de cámaras es el tema de la identificación, como veíamos. ¿Por qué la identificación? Porque la imagen que nos muestra es prácticamente monocromática, ¿no? Nos va a mostrar una diferencia de colores. Los ejemplos que hemos visto estaban seleccionados que nos muestran la temperatura en colores blancos y oscuros, pero los sistemas DAJUA tienen una amplia paleta de colores para trabajar y dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar, se puede seleccionar este tipo de colores, ¿no? Ahí, por ejemplo, algo importante ahí es que la desventaja de esta cámara no puede identificar cosas,
pero sí las logra capturar. La ventaja sí que tiene sobre las cámaras convencionales es la detección, ya sea con buenas condiciones de luz o malas condiciones de luz. Sí o sí va a detectar objetos. Otra cosa importantísima es que en ambientes hostiles, que generalmente las cámaras normales sufren de, ¿cómo se le llama esto? Se empañan, hay un efecto de niebla delante de la cámara, estas cosas que nos obstruyen la visibilidad, con las cámaras térmicas por completo desaparecen. Tiene una mejor performance, se puede decir ahí, ¿no? Ok, ahora entramos al tema de los lentes, como les mencionaba al inicio. ¿Para qué nos sirven y por qué hay que tener bastante cuidado en este aspecto? Algo importantísimo del lente es la medida que tiene. Esto lo menciono porque cuando uno solicita una cámara térmica, siempre el lente viene de diferentes medidas. No es algo estándar como generalmente se muestran en las cámaras normales, ¿no? Que son 2.8, 3.6 o 6 milímetros. En el caso de este tipo de cámaras, hay diferentes tipos de lentes para diferentes aplicaciones. Algo sí que nos ayuda bastante es saber utilizar lo que son las siglas DORI o la regla DORI que normalmente le digo yo, que estos se observan en las fichas técnicas por lo general. DORI significa detección o detectar, perdón, observar, reconocer e identificar, ¿no? En el caso de las cámaras térmicas manejamos lo que es la identificación, el reconocimiento y la detección. Son estos tres parámetros con los cuales trabajamos, ¿no? En este primer caso, el lente para detectar personas nos serviría en este caso si tenemos por ejemplo, a ver, si solamente nos interesa el tema de la detección, con un lente de 7 milímetros tenemos un alcance de hasta 250 metros. Ahora, si tenemos una superficie de terreno mayor o superior, tenemos que optar por lentes de mayor milimetraje, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, para 1 kilómetro y un poquito más sería un lente de 35 milímetros, que ya logra hacer una detección a 1300 metros. Ahora, si se tiene superficies ya más grandes, se pueden utilizar lentes hasta de 100 milímetros, ¿no? Que permite capturar o detectar humanos hasta 3 kilómetros de distancia, ¿no? Ojo, esta tabla está basada en un factor de que las personas tienen una altura de 1,8 metros aproximadamente, de 0,5 milímetros, pero del ancho del cuerpo, ¿no? Que es medio metro por lo general. Es por ello que las cámaras están calculadas sobre este parámetro. Luego tenemos otro parámetro importante que también nos sirve para el tema de vigilancia en perímetros o lugares de poca visibilidad, que son el tema de los vehículos. Este tipo de cálculo está realizado en base a un objeto que mida 2 metros por 2 metros, ¿no? Que generalmente son los autos. Entonces ahí varían los parámetros, como ven, el lente de 7 milímetros, por ejemplo, logra detectar objetos a 640 metros, comparado con el lente de 100 milímetros, que ya logra capturar objetos hasta 9 kilómetros. Entonces esto es para que tengamos más o menos una idea de qué tipo de lente es el que tenemos que seleccionar o solicitar en el caso que necesitemos armar un proyecto para vigilancia periférica o de un perímetro, ¿no? Ojo que por el momento estoy aclarando el funcionamiento de las cámaras térmicas y los tipos de lente que manejan. Todavía no estoy entrando al tema de detección de temperatura corporal. Enseguida, pero llegamos. Ok, justamente, ¿cuáles son las diferencias de este tipo de cámaras? ¿Ya? Dependiendo el objeto, ya sea una persona, un animal, ya sea, qué sé yo, un motor, un tubo, un cable, el material del cual está hecho esto tiene un cierto valor de emisividad, ¿ok? La emisividad es, es el rango, o perdón, o el parámetro que tiene un objeto para irradiar calor. Es por ello que mencionamos que las cámaras térmicas, si bien detectan temperatura, pero no todas funcionan para todo, ¿ok?
Hay cámaras que están desarrolladas específicamente para detectar temperatura, como por ejemplo el fuego, sobrecalentamiento en un material como un cable, un motor, qué sé yo, el roce de maquinarias, etcétera, ¿no? Y es bastante distinto, por ejemplo, el material, ya sea metal, de la piel humana, ¿no? El rango de emisividad de ambos materiales es distinto. Es por ello que nosotros no podemos recomendar simplemente una cámara térmica a ojos cerrados para brindar una solución de medición de temperatura corporal. Y justamente es la razón principal por la cual Dahua sacó cámaras dedicadas a este tipo de soluciones, ¿no? Ahora, las aplicaciones que se pueden tener con las cámaras térmicas, por ejemplo, se pueden aplicar en plantas, fábricas, perímetros, como mencioné, instrumentos, equipamientos, para vigilar igual incendios forestales, etcétera. Es una de las principales diferencias. Y ahorita vamos a saber identificar este tipo de cámaras, para qué son. Básicamente necesitamos saber, y si pueden tomar una captura de esta diapositiva, es la nomenclatura de la cámara. Ok, con ello vamos a saber nosotros más o menos el alcance que tiene un producto o un equipo. Por lo general, todos los productos Dahua empiezan por las letras de H, que identifican que es un producto Dahua. Luego, las letras TPC nos hacen referencia a que es una cámara térmica, ¿no? Siempre la van a tener este tipo de cámara. Lo que difiere acá ya es la siguiente sigla, que es el BF. Hay cámaras de tipo bala o tipo bullet. Si tuviera un SD, es una cámara térmica tipo PTZ. O si tuviera PT, son estas cámaras que se parecen al muñequito Wally, que son las que se pueden mover, ¿no? Pero no tienen zoom. Esos son los tres tipos de cámaras térmicas que existen. Las tipo bala, PTZ, o las que parecen un tipo de Wally, ¿no? Que son doble cámara generalmente. Luego existen tres niveles o tres tipos de serie, al igual que grabadores y cámaras normales. En este caso vienen identificados por el primer dígito, que es 2, 5 y 8. El 2, por ejemplo, hace referencia a la gama más light de Dahua, o sea, es la gama más con menores prestaciones. El 5 ya es la línea profesional, y la 8, que generalmente se maneja para proyectos grandes, ¿no? Que tienen prestaciones específicas para alguna aplicación, que es la gama ultra. Lo que las difiere también a estas tres series es el tema del costo. Generalmente se opta por usar cámaras de nivel light por el tema del precio, ¿no? Y que las cámaras cumplen más o menos con lo que se requiere. Pero, como les comentaba, tenemos que tener bien en claro para qué vamos a ampliar la cámara. Porque posiblemente si optamos por una cámara light y tenemos un proyecto con requerimientos de una cámara profesional, entonces ahí ya tenemos que tener en consideración, ¿no? De poder replantear el producto. Luego, el segundo dígito nos indica la resolución de la cámara térmica. Como ven ahí, vemos medidas que no llegan ni a 1 megapíxel. Es por el tema de que las cámaras no necesitan tener una imagen nítida o definida, ¿no? Lo único que necesitan es tener un sensor con la capacidad de proyectar una imagen que, que antes, bueno, se procesa, ¿no? Como veíamos al inicio, de una señal térmica. Es por ello que las resoluciones son bajas. Pero en el tipo de cámaras que manejan dos lentes, como por ejemplo las híbridas tipo bala, que últimamente se hicieron famosas porque la están promocionando bastante, ya el tercer dígito es la que nos indica la resolución de esta segunda cámara, en el caso de las cámaras híbridas. Ahí sí se tienen resoluciones desde 1 hasta cámaras de 4K, perdón, de 8 megapíxeles. Y bueno, por último tenemos el número 0 de los 4 dígitos, que básicamente hace referencia al chip o al procesador que tienen estas cámaras, de qué generación son. Y bueno, al final nos indica la letra B, por ejemplo, ahí que es una cámara de tipo híbrida. Se puede tener, hay cámaras de hecho con la letra C también que son trihíbridas. Es decir, tienen salidas IP y análogas que se pueden conectar a sistemas HDCI.
Y bueno, por último, también existen cámaras térmicas móviles que se pueden utilizar o instalar en lo que son vehículos, ¿no? Para, por ejemplo, en zonas alejadas donde no hay cero visibilidad. Casi terminando el código, tenemos la letra P, que simplemente hace referencia al tipo de formato de video que se trabaja. Como saben, aquí en Bolivia usamos NTSC, pero en el tema de cámaras IP no hay problemas, puedo usar PAL o NTSC. Y por último, algunos modelos lo tienen y algunos modelos no lo tienen. Ojo, esta sigla, guión T que se maneja, es básicamente que la cámara que tenga este código en el modelo, simplemente quiere decir que esa cámara tiene un firmware dedicado para la medición de temperatura, ¿ok? No vayan a confundir lo que es AT, le ayuda a la cámara para detectar temperatura corporal. Eso es falso. Esa T simplemente hace referencia de que ese tipo o modelo de cámara está fabricado con un firmware mejorado en comparación a modelos anteriores. Es decir, que la medición de temperatura va a ser más precisa, pero no de temperatura corporal. Ojo. Y bueno, por último tenemos el tipo de lentes que siempre va a ser esa A. Y la medición hay que nos dice, ¿no? De 19 milímetros. Y al final, si es que tuviera una cámara con zoom, tenemos el Z30 que indica que tenemos 30x de zoom, ¿no? Si es que se tiene este tipo de cámara, ojo. Pero por lo general, las cámaras térmicas simplemente van a tener los primeros dígitos, y la B y la T, o sin la T, de hecho, al final, ¿no? Es básicamente eso. Con esto que quiero aclarar, el tipo de gama de productos que ofrece Dahua, o sea, las series que maneja, Light, Pro y Ultra, y que la simbología, en este caso el guión T, no nos quiere decir que vamos a detectar temperatura corporal. ¿Ok? Eso es lo importante de esta presentación. Ok. Dentro de la serie de productos que manejan las cámaras térmicas o de Dahua, perdón, como mencionaba, están la serie Ultra, la Profesional y la Light. ¿Qué es exactamente lo que las diferencia? Por ejemplo, en la serie Ultra tienen funciones competitivas para proyectos, como bien lo mencionaba. Los productos son híbridos, visibles y térmicos, es decir, que siempre van a manejar dos lentes. Tienen una mejor función inteligente, o sea, las analíticas trabajan de mejor manera. Y en comparación a sus otras dos series, tienen una mejor resolución, ¿no? Que es lo que las diferencia de las series profesionales y light. A diferencia de la serie Ultra, entonces, la profesional nos dice que maneja una alta calidad con un precio competitivo. Es decir, es un término medio entre la gama más básica y la gama más alta de Dajo. Es por ello que manejan precios competitivos también. Las funciones de inteligencia son básicas en este modelo, ¿no? Y también manejan una alta resolución en el tema del sensor térmico. Y por último, la gama o la serie Light de las cámaras ya va enfocado específicamente a lo que son el precio, ¿no? Como saben, dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar, una cámara Light puede ser que nos cumpla un requerimiento básico que se tenga en un proyecto, ¿no? Otra cosa que la diferencia de sus hermanos de la serie Pro y la Ultra es la baja resolución. Es decir, no llega a tener una resolución alta en el tema térmico, ¿no? Pero esto no nos afecta demasiado porque, como vimos en el inicio, las cámaras térmicas no logran diferenciar o definir una imagen, ¿no? Ok, en la serie de proyectos o gama ultra tenemos las siguientes. Como bien les mencionaba, siempre van a ser de doble lente. Existen las cámaras tipo bullet o tipo bala, las tipo PT, que son esas como cañoncitos que se ven, o tipo Wally. Están también las PTZ. En todos los modelos siempre van a tener dos lentes, ya que tienen una cámara térmica y una cámara convencional, ¿no? De resoluciones hasta 4K. Una de las ventajas principales de esta serie es que manejan lentes o zoom potentes. Ojo que es opcional, ¿no? Dependiendo del modelo que se vaya a optar. Una de las principales ventajas que tiene este sistema es que logran detectar personas hasta 4 kilómetros. Es decir, logran capturar la radiación de temperatura del cuerpo de una persona, máximo hasta 4 kilómetros.
Y además vienen con un software o firmware eh, potente para la detección de incendios y para generar alarmas. También manejan el tema del auto-tracking. El auto-tracking es la función que tiene una cámara, en este caso sí o sí tiene que ser PTZ o PT, que es decir, que pueda rotar en horizontal 360 grados y en vertical, ¿no? Que se pueda mover. La función de auto-tracking trabaja junto con las analíticas que veíamos hace un momento en el video. Estas analíticas, ya sea intrusión o cruce de línea, cuando se activan, la PTZ puede automáticamente generar una alarma a una central de monitoreo o quizás a una alerta auditiva o visual, ¿no? Ya sea una sirena o una reflectores quizás, etcétera. Y automáticamente hacer seguimiento del objeto que invadió el área que estaba siendo vigilada, ¿no? En este caso con la analítica. Es por eso que pertenecen con todas estas prestaciones a la gama más alta de Dajo, que es la gama Ultra. Posterior a esto tenemos ya la serie profesional, que únicamente existen dos modelos, que son las tipo Bullet y tipo PTZ, ¿no? Como mencionábamos hace un momento, su función inteligente o su principal función en analíticas son distinguir objetos, ¿no? A diferencia de la gama Ultra, como vemos acá, que sirve para detectar personas. Eso es lo que principalmente las diferencia. Otro también importantísimo en la serie profesional viene el modo "-T" que mencionaba, que tiene o trabaja un firmware dedicado para una mejor medición de temperatura. Y por último tenemos a la serie más básica de Dahua, que es la serie Lite. El modelo, como ven ahí, es la TPC-BF2120, que es una cámara de doble lente. Como ven, se asemeja a la gama Ultra en ese aspecto. Maneja dos lentes, uno térmico y uno de un sensor que maneja definición, no es visible. También maneja analíticas, eso es algo importantísimo. Y algo que hay que destacar bastante, este modelo, el TPC-BF2120, está fabricado específicamente para detección de incendios, ¿ok? También tiene un modo tríbrido que se le comentaba hace un momento, que maneja señal IP, HDCBI o analógico. La principal ventaja de esta cámara es que es económica, maneja analíticas y tiene dos lentes, ¿no? Maneja dos tipos de señales de video. Y el costo, como mencionaba, es bastante accesible. En este equipo es el que me quiero centrar a continuación para especificar justamente este detalle, ya que este modelo he visto que algunos clientes lo están buscando para ofertarlo como solución de medición de temperatura corporal. ¿Ok? Esto es completamente erróneo. Esta cámara no hace medición de temperatura corporal. Y de hecho, dentro de su misma ficha técnica no lo especifica. Como ven ahí, es una cámara térmica que está diseñada específicamente para, aquí lo tenemos, perdón, es ideal para el uso en plantas eléctricas y plantas industriales, donde el sobrecalentamiento puede ser peligroso. Es esa la función que tiene esta cámara, ¿no? O es por lo que está desarrollado. Es por ello que esta cámara no se puede recomendar, por ejemplo, para la medición de temperatura corporal, ya que va a manejar un margen de error grande. Además de que no maneja dentro de su configuración un parámetro para poner o setear, perdón, el nivel de emisividad del cuerpo que se va a censar en este caso, lo cual sí tienen las cámaras dedicadas para este funcionamiento. Bueno, es básicamente lo que quería aclarar a este modelo, ya que, como les comentaba, he tenido varios clientes que me han dicho que esta cámara la quieren utilizar para medición de temperatura corporal. Es simplemente para aclarar este detalle, porque hubo una confusión por justamente el modelo de la cámara, que es tipo bala de doble lente. El modelo que sirve sí para medición de temperatura tiene exactamente la misma forma. Es por ello que algunas personas lo están confundiendo. Y este curso es justamente para aclarar ese detalle. Ok, ahora, las aplicaciones que tienen este tipo de cámaras, como veíamos, ojo, todavía no estamos hablando de la que tiene medición de temperatura corporal. Este tipo o grupo de cámaras térmicas
inteligentes se pueden utilizar para defensa perimetral, como veíamos. ¿Por qué? Porque pueden detectar cuerpos a distancias lejanas, ¿no? A diferencia de las cámaras convencionales. Es por eso que una de las principales aplicaciones que se tiene es defensa perimetral. En un momentito les voy a mostrar, por ejemplo, un caso que se tuvo en Potosí hace un par de años, si no me equivoco, eh, o un requerimiento que tuvimos, perdón, para lo cual se tuvo que emplear este tipo de cámara. Otra aplicación que maneja es la vigilancia fronteriza y costera, ¿no? Justamente para la aplicación en lugares demasiado alejados donde no se puede tener eh, personal, ¿no? Que esté todo el tiempo vigilando la frontera o los cercos, etcétera. Entonces se lo ocupa para bahías, puertos, muelles, donde prácticamente hay cero iluminación. Es por eso que optan bastante por este tipo de cámaras. Otra aplicación bastante importante es para la industria eléctrica. Como les mencionaba, este tipo de cámaras detecta con mucha precisión el sobrecalentamiento sobre materiales, que en este caso son cables de alta tensión, torres, pueden ser transformadores, pueden ser motores. Y una de las principales ventajas, como veíamos hace un momento también, es que estas cámaras pueden activar alarmas en tiempo real, ¿no? Es decir, hacen un monitoreo, muestran una imagen en tiempo real y mandan una imagen en tiempo real. ¿Esto para qué? Para evitar siniestros, justamente. Porque, ¿qué pasa si en una planta industrial hay un sobrecalentamiento de algún equipo? Este automáticamente se va a incendiar, ¿no? Lo cual puede generar un daño mayor si no se logra controlar a tiempo. Es por ello que estas cámaras previenen este tipo de situaciones. Y otro detalle importante también es la prevención de los incendios forestales, justamente, que en campos sumamente grandes o abiertos, las cámaras pueden detectar el fuego a distancias muy lejanas, ¿no? Y de la misma manera como en el caso de anterior, pueden lanzar alertas inmediatas. Por ejemplo, una aplicación bastante buena para este tipo de cámaras sería para esas reservas forestales que hay, que últimamente de hecho han tenido inconvenientes, ¿no? Por los incendios que estuvieron habiendo. Como saben, cuando un incendio sucede y es pequeño, nadie se da cuenta hasta que se hace grande. En cambio, este tipo de solución nos ayuda a prevenir eso. Otro tema importantísimo también para la seguridad residencial. Esto más que nada para condominios donde tienen, o bueno, perdón, condominios que están alejados, en zonas donde prácticamente son urbanizaciones nuevas, por ejemplo, que hay bastantes ahorita en Santa Cruz, por el norte. Hay zonas donde prácticamente no ha llegado todavía el alumbrado público. Entonces, sí tienen cámaras, pero tienen la desventaja de que no logran capturar en la noche movimiento de personas, ¿no? No se logra identificar. Pese a que se ocupan cámaras con un buen infrarrojo, ¿no? Que emiten una luz quizás a 60 metros, 80 metros, que son las que generalmente se ocupan para ese tipo de situaciones. Pero, ¿qué pasa si un guardia, por ejemplo, no puede controlar el fondo del condominio? Entonces, para ello se ocupa también la cámara, ¿no? Para vigilar que no se metan intrusos. Otro dato importante es en la industria energética, como ser plantas industriales o plantas de gas, ¿no? Que en este caso, como manejan, las plantas generalmente se manejan por conductos o tubos. ¿Qué pasa si hay una fuga de gas, petróleo en alguna tubería o que o hay un escape, ¿no? De alguno de este tipo de conductores? La cámara automáticamente va a detectar la temperatura del químico o el componente que esté saliendo y por ende puede reportar alarmas. Algo que me olvidaba comentarles, este tipo de cámaras manejan parámetros de detección. Es decir, pueden detectar temperaturas desde menos 40 grados centígrados hasta los 550, si no me equivoco, en grados Celsius, ¿no? Es decir, que tenemos un parámetro amplio para poder setear nuestras cámaras y que nos alerten antes que suceda algo a mayor, ¿no? O un siniestro. Otro detalle importantísimo también en las fábricas, como veíamos en su implementación. Generalmente en las fábricas siempre van a haber motores, ¿no? Y bueno, en plantas termoeléctricas igual, de hecho, se manejan con motores. Como saben, los motores manejan un tema de funcionamiento mecánico a veces. ¿Qué pasa si algún motor está
en mal funcionamiento y el funcionamiento o la rotación de este motor está generando fricción. Eso va a hacer que el equipo aumente la temperatura en algún punto, ¿no? Y es por eso justamente que hay cámaras que de hecho vigilan procesos industriales, verificando constantemente que no existan equipos que empiecen a tener fallos, ¿no? ¿Esto para qué? Para tener un control preventivo antes de que un equipo se lo llegue a dañar de manera irreparable, ¿no? Con esto nos ayuda a tener un constante control de que todo esté trabajando correctamente, de que no haya fallas en alguna turbina o motor, etcétera, ¿no? También otra aplicación bastante útil es en la industria del transporte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos parques automotores demasiado extensos o grandes, donde nos sale demasiado costoso, por ejemplo, cubrirla completamente de cámaras, entonces para ese tipo de situaciones se ocupan ya no 20 o 30 cámaras, digamos. Se pueden usar quizás 2 o 3 cámaras de este tipo de soluciones en térmica, y lo cual, como ven, nos va a permitir observar a detalle el movimiento de vehículos, personas, en costas, por ejemplo, el movimiento, perdón, de botes, de barcos, y nos permite hacer esa vigilancia 24 horas, 24/7, ¿no? Que es para lo cual está fabricado este tipo de soluciones. Y bueno, como comentaba hace un momento, esto es un caso que se dio, o es un requerimiento, perdón, que se tuvo en la ciudad de Oruro. Querían vigilar el ingreso de Potosí, de una mina. La situación es la siguiente. En la ciudad se tenía el centro de monitoreo, se tenía pensado colocar el centro de monitoreo, pero la mina estaba a más o menos unos 6, 7 kilómetros de distancia de donde se iba a montar el centro de monitoreo, ¿no? Como ven ahí, se pensaba colocar una PTZ lo suficientemente, con la altura suficiente, perdón, para que logre capturar movimiento a esa distancia. Se tenía pensado colocar a 4 kilómetros máximo, como veíamos hace un momento en las diapositivas, para que en base a analíticas, como vemos ahí en el ejemplo, la cámara lance una alerta. Pero ¿qué pasaba? Como la entrada a la mina era demasiado distante, que personas o personal se dirija al lugar iba a tomar un tiempo considerable, ¿no? Y según lo que nos reportaba el cliente, habían pobladores del lugar que se iban en las noches a las minas para robarse los materiales de las personas que trabajan, es decir, herramientas, equipo, ¿no? Que generalmente para lo que son minas son equipos costosos o que valen demasiado dinero. Es por ello que querían una solución para este tipo de situaciones. ¿Y qué solución se les dio, de hecho? Usar la cámara térmica para tener un reporte en tiempo real de cuándo este tipo de lugar está siendo invadido, para que posteriormente un operador o operadores que estén vigilando el lugar reciban una alerta instantánea, ¿no? Esto iba a ser apoyado con un dron. Este dron, ahorita tenemos de ejemplo el Phantom 4, pero iba a ser un dron capaz de cargar lo que es una luz y un altavoz. ¿Para qué? Para que las personas desde la central puedan hacer un llamado de atención a las personas que quieran invadir, ¿no? O que quieren entrar a robar. ¿Para qué? Esto es para persuadir a las personas de que no vayan a seguir robando en el lugar. ¿Por qué? Porque ya iba a haber vigilancia. Como ven ahí, las imágenes de los drones, en este caso de la marca de DJI, tienen una buena calidad de video en condiciones bajas de luz. Ahí, por ejemplo, en situaciones de completa oscuridad en la noche, aprovechan bastante bien el tema de iluminación de la ciudad. Ojo que esto en la mina iba a ser apoyado por reflectores, pero nada más, ¿no? Es por ello que se optó por utilizar drones en conjunto con cámaras de tipo PTZ térmicas, ¿no? Para que de esta manera, bueno, la empresa que estaba haciendo trabajos en esa mina no siga sufriendo de robos de material, ¿no? Porque a la larga, bueno, se les iba haciendo una cantidad considerable en materiales solamente, ¿no? Y bueno, al igual que estas, se pueden hacer o armar muchas más soluciones con las cámaras térmicas, porque tienen muchas aplicaciones. Ok, continuando. Ahora sí, vamos a hablar de la nueva solución que ofrece Dahua para el tema de medición de temperatura corporal. Eh, Hasta este punto, espero que, bueno, todos hayamos comprendido
la principal aplicación que tienen las cámaras térmicas de Dahua y las aplicaciones que se puede tener, ¿no? Pero a partir de acá ya vamos a hacer referencia a las cámaras que son específicamente diseñadas para detectar la temperatura del cuerpo. Las ventajas de estas cámaras es que tienen una alta precisión, alta eficiencia, un precio accesible, una adaptabilidad rápida y manejan un reporte de la información en tiempo real. Esas son las principales ventajas o características de este tipo de cámaras. ¿Por qué decimos que son distintas de las cámaras térmicas convencionales? Uno, por el nivel de emisividad que tiene el cuerpo humano, ¿ok? Que generalmente es 0,96, si no estoy mal. Y eso es un parámetro que sí se puede configurar en esta cámara, lo cual no se puede con las cámaras que vimos hace un momento, como la BF2221T, por ejemplo. Otro detalle importante, esta cámara maneja el rango de temperaturas del cuerpo humano. Como bien saben, la temperatura corporal normal de una persona va desde los 35 hasta los 37 grados. Es lo que se considera médicamente normal. Cuando la temperatura de una persona supera los 37 grados, es decir, 37,2, 3 para arriba, se considera que ya tiene fiebre. ¿Ok? Es por eso que esta cámara, con la precisión que tiene, es la que nos va a ayudar a hacerle frente a lo que estamos atravesando actualmente, a la situación del país, ¿no? Y del mundo, que es la propagación del COVID-19. Ok, para hacer un poquito de recapitulación de este virus que ha surgido a finales del año pasado, de hecho, en China, en la provincia de Wuhan, si no me equivoco, donde surgió el brote, ¿no? Empezó de persona a persona, pasó de personal médico, luego fue transmisión comunitaria y hasta el día de hoy, como saben, tenemos millones de infectados, ¿no? O miles de infectados, perdón. Esta es la situación actual en el mundo. Este dato, por ejemplo, es reciente, lo he cargado recién. Ya en el mundo existen un total de 178.836 personas infectadas. Ya existen 42.365 decesos, lastimosamente, ¿no? Bolivia, hasta ayer a las 10 de la noche, que fue el último reportaje que tuvimos del Ministerio de Salud y del Deber, está con 115 casos confirmados, ¿no? Y 7 decesos, es decir, 7 muertes. Como ven, el virus cada día que pasa se va propagando más por falta de conciencia de la sociedad, uno, y bueno, que no se están tomando las medidas de precaución adecuadas, ¿no? Que es justamente para lo cual va enfocada esta solución. Aquí, por ejemplo, veíamos lo que les comentaba, ya aquí en Bolivia hay 115 personas infectadas, confirmadas, y 7 decesos. Esto, ojo, hasta horas de la mañana. Si no me equivoco, iba a dar un comunicado a la presidenta hace un momento, no sé si esta cifra habrá subido, pero hasta esta mañana sí el Ministerio de Salud manejaba este reporte, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que se quiere justamente con esta nueva solución de Dajo aquí en Bolivia? Es que evitar que se propague más, como saben. Estamos ahorita en un tema de cuarentena que, como les decía, lastimosamente no todos están cumpliendo, más que nada en mercados o centros de abastecimiento, que de hecho son los puntos fuertes donde se tendría que utilizar esta solución, ¿no? Para filtrar justamente las personas que puedan tener algún síntoma. Y con este tipo de filtros, bueno, básicamente ya se va a tener un control y se va a poder hacer frente a esta propagación de esta enfermedad. Es por ello que, por ejemplo, la solución térmica es un sistema eficiente, visible y que se puede controlar en tiempo real, que es lo que comentábamos, ¿no? Este sistema puede hacer detección de hasta 80 personas por minuto, es decir, maneja grupos grandes de personas. Vamos a ver ahorita cómo es que se está realizando la medición de temperatura actualmente sin este tipo de tecnología. No solo aquí en Bolivia, también en otros países donde todavía no tienen implementada esta solución, ¿no? Básicamente lo siguiente, el examen preliminar se hace utilizando herramientas de detección, como por ejemplo la pistola de detección o termómetros, que es algo de baja eficiencia, es decir, no es precisa.
También es que se está cargando de trabajo de medición de temperatura manual, ¿no? Que es de alto riesgo, es decir, se tiene contacto con el infectado directamente. Luego, para este examen preliminar se tiene el siguiente requerimiento para lo cual se puede implementar esta solución, que se tiene que hacer una medición automática sin ningún tipo de contacto. Es decir, que no haya una persona que te tome la temperatura delante de uno, ¿no? Como se está haciendo ahorita en los supermercados, que cuando uno va a hacer compras, le mide la temperatura con una pistola, que de hecho eso también pone en riesgo al entorno, ¿no? Porque estamos en un lugar eh, pequeño, se puede decir, de no más de 1 o 2 metros, pero hay mucha gente alrededor, ese es el principal problema, y no todos a veces usan barbijo, que es otra falencia de las personas, ¿no? Y es por ello que esta solución me ha enfocada para realizar esas mediciones de temperatura sin ningún tipo de contacto directo, ¿no? También se necesita lo que es la detección precisa y rápida, no solo de una, porque hacer la toma de temperatura persona a persona toma bastante tiempo, lo cual puede hacer que se retrase más el flujo de personas, ¿no? Que de hecho es lo que se quiere evitar justamente, la aglomeración de gente, que muchas personas estén en un espacio reducido, lo cual, sin querer, como ven, al realizar la medición de temperatura manual, se está generando, porque más de uno seguramente hemos visto que hay colas en los supermercados y no todos respetan el metro, metro y medio de separación. Y es por eso que esta solución va enfocada para atacar este punto débil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el registro de la temperatura? Es decir, la información, dónde se almacena y cómo se almacena. Actualmente lo que hacen es simplemente un registro manual, que como saben es ineficiente el registro manual, se pueden perder datos. Otro tema importante es la recopilación de información del personal. O sea, de cantidades grandes de personas se hace complejo. Entonces, para ello, lo que ofrece esta solución es algo más eficiente, ¿no? Que graba la temperatura anormal automáticamente. Es decir, como un sistema de reconocimiento facial. Estas cámaras, cada que hacen la medición de temperatura, van llevando un registro, no solamente de la temperatura de la persona, van llevando el registro junto con la detección facial. Es decir, logran registrar el rostro de la persona y el nivel de temperatura que tiene en ese momento de la toma de la muestra. Bueno, y eso lo hace de manera automática, ¿no? Otro dato importante que lo que mencionaba, recopila los retratos de las personas que tengan, por ejemplo, las alertas, que tengan más de 37 grados centígrados, y eso lo maneja de manera automática. Este sistema, como saben, al igual que las cámaras de reconocimiento facial, trabajan con una base de datos que de hecho, ahorita vamos a ver en la arquitectura de la solución, tenemos nosotros disponible en DigiCorp el modelo de grabador compatible con esta solución, que ya lo tenemos disponible para la venta. Antes de continuar, aquí un pequeño paréntesis. Como saben, esta es una presentación más que nada técnico-comercial e informativa, ¿no? No podemos dar precios mediante este medio. Si tienen consultas posteriores en tema de precios y demás, pueden hacerlo mediante nuestra página web, que es www.digicorp.com.bo, y van a ver una burbujita en el lado derecho inferior, que es el chat, ¿no? Ese chat lo van a atender de manera personalizada, personal de nuestra corporación, ¿no? Que en este caso es Digicorp, y lo van a guiar con el tema de los precios. Y les van a brindar los precios en el caso que sean clientes registrados, ¿no? Ok, continuando. Las ventajas de esta solución, como mencionaba hace un momento. Uno es la alta precisión. ¿Qué quiere decir? No vamos a tener un margen de error grande. Y esto es básicamente porque esta solución trabaja con un complemento, que es una caja negra que se le ha denominado Black Body, que es de uso de hecho médico. Es más o menos como un equipo que le da a la cámara una referencia de temperatura, más o menos, con lo cual la cámara pierde lo que es esa imprecisión, ¿no? Va a tener la temperatura, perdón, va a tener mejor precisión al momento de la toma. Es por eso que tiene un margen de error de apenas 0,3, es prácticamente mínimo. Otro tema importante
Es la alta eficiencia, por lo que mencionábamos, no se tiene contacto al momento de la toma de la muestra. Puede hacer detección de la temperatura a una distancia de 3 metros con una amplia cobertura y puede hacer detección de múltiples personas, como mencionábamos. De hecho, la cámara puede hacer en simultáneo hasta 10 o 12 tomas al mismo tiempo. Es por eso que se dice que por minuto, cuando hay un flujo de gente grande, puede tomar quizás hasta 80 o más muestras, ¿no? Otro tema importante de la solución, que tiene un bajo costo comparado, ojo, con otras soluciones de otras marcas. Esa es la principal ventaja. Que se ahorra el tema del precio, por ejemplo, con cámaras de la marca FLIR, por ejemplo, si no me equivoco, que es una de los pioneros en este tema de fabricación de cámaras térmicas, pero sus equipos son bastante elevados en precio, ¿no? Otro tema importante es la adaptabilidad que tiene el sistema. Este sistema se puede instalar prácticamente en cualquier tipo de escenario, pero ojo, en interiores, no en exteriores. Eso es algo que hay que destacar. Otro tema importantísimo es el respaldo que hace esto. Todo el análisis y la información que va a capturar se va almacenando, ya sea en un grabador o en una plataforma, que en este caso es la plataforma del DSS Express que maneja Dahua, ¿no? Es un software que se puede montar o implementar a un servidor y el equipo trabaja de manera más eficiente, ¿no? Con este tema de la analítica. Perdón. Ok, aquí tenemos la arquitectura de la solución. Como ven, está dividida en tres partes. Una solución básica o económica, la estándar y la que maneja ya el tema de control de acceso con barreras. Básicamente, para hacer, por ejemplo, una detección de temperatura a nivel económico, simplemente se necesita contar con una cámara, ya de cualquiera de estos dos modelos, ojo, es el BF3221 y el BF5421, ¿ok? Como ven ahí, son cámaras especiales, no pertenecen a la línea de productos que vimos hace un momento, de las cámaras térmicas. Estos dos tipos de cámaras son los únicos dos modelos que tienen la solución de detectar temperatura corporal, ¿ok? Otra cámara que les digan que hace lo mismo es falso, completamente mentira. Solamente estos dos modelos son los que de hecho Dahua está promoviendo y recomendando, ¿no? Ok, ¿de qué consta la solución económica? Básicamente de la cámara, ya sean sus dos versiones, cualquiera, se tiene que utilizar un NVR con inteligencia artificial. Ojo, que como les comentaba, lo tenemos disponible en Digicorp. Tenemos el NVR de 16 canales de la gama, perdón, de dos bahías con inteligencia artificial. La ventaja de este NVR, aparte de la inteligencia artificial, que viene con 16 puertos POE incorporados. Es decir, simplemente necesitan la cámara, el grabador y, ojo, el black box, como ven ahí en el gráfico, ¿no? Que es la que le da la precisión a las cámaras para el tema de la detección. Otro tema importante también que se puede utilizar el DSS Express, que de hecho lo pueden encontrar gratuito en la página de Dahua, es de descarga libre. Y este sistema es completamente funcional con esta solución, ¿no? Ahora, si se necesita tener ya un centro de monitoreo, se puede combinar esta solución con un servidor de DSS, con una solución de video wall, ¿no? Para tener un control en tiempo real, ya no solamente de un punto, sino de varios puntos. Pero esto lógicamente incrementa un poco el presupuesto, ¿no? Pero la solución completa sería así. Bueno, tenemos luego de la solución económica, la solución estándar, que ya maneja un servidor, de hecho, que es el IBS de la serie 7000. Este servidor viene con un tema de inteligencia artificial mejorada también, a diferencia del NVR con inteligencia artificial. Y este sistema lo que básicamente nos permite es tener una mayor gestión de lo que son las mediciones de temperatura. Es por eso que se diferencia en el tema del costo también. Por eso la económica no usa este servidor, que de hecho es tiene un precio mayor, ¿no? También se maneja el servidor del DSS Pro, que es el que nos ayuda a gestionar no solo uno o dos equipos, nos ayuda a gestionar varios equipos, ¿no?
Y por último, tenemos la solución que se puede combinar con un control de acceso o una barrera, que esto, por ejemplo, es bastante útil en el tema de aeropuertos, terminales de buses, donde el flujo de personas es masivo y se quiere tener un control rápido y efectivo. En ese tipo de situaciones se puede utilizar este tipo de barreras combinadas con las cámaras, ¿no? Ok, bueno, el proceso es simple, ¿no? Hace la medición de temperatura sin tener ningún tipo de contacto. Posterior a la medición de temperatura, simplemente se hace como una comprobación o revisión manual utilizando un dispositivo de toma de temperatura, ya sea un termómetro o una pistola láser. Y por último, si se detecta una persona que tiene temperatura arriba de los 37 grados, se activa el plan de emergencia, ¿no? Que sería básicamente lo siguiente. Cuando la persona se acerca a 3 metros de distancia de la cámara, justo al lado, o pasa justo al lado, perdón, del black box o black body, la cámara ya hace la detección de temperatura. Una vez detecta que esa persona tiene temperatura elevada, automáticamente lanza la alerta. Posterior a eso, se tiene que hacer, como veíamos hace un momento, la medición o la comprobación de la temperatura. Si se comprueba que la temperatura está elevada, entonces se aísla a la persona, ¿no? Y con esto, como ven, estamos haciendo un filtro de sospechosos que tengan el virus con personas normales, que en este caso, por ejemplo, una persona que no tiene temperatura normal, simplemente se la permite pasar, ¿no? Y continúa su camino. Esa es la principal diferencia. Y bueno, el equipamiento que se utiliza para la solución es el siguiente: el Black Box o Black Body, uno de los dos modelos de cámara, como estamos viendo ahí. Aquí algo importante que quisiera mencionar, actualmente en Digicorp ya contamos con estos equipos. Tenemos, si no me equivoco, nos llegaron el día de ayer o anteayer, pero ya tenemos a disponibilidad estos equipos para empezar a hacer las pruebas o demos, ¿no? Si algún cliente tiene un requerimiento o si tiene pensado ofrecer esta solución a alguna entidad, puede hacérnoslo saber por el chat de Digicorp o directamente a nuestros contactos, ¿no? Que al final de la diapositiva va a estar también mi número corporativo para que puedan hacerme consultas. Y bueno, actualmente nosotros contamos con todo el equipamiento, como hacer la cámara, el black body, tenemos el trípode, tenemos el grabador con inteligencia artificial y tenemos, como les comentaba, tenemos la solución completa, ¿no? Que actualmente ya está disponible en Digicorp. Ok, los dos modelos de cámara, como veíamos hace un momento, son los siguientes. La BF3221 y la BF5421. En Digicorp contamos con la cámara, la TPC-BF5421, que como veíamos al inicio, entre las series de cámaras, esta pertenece a la gama profesional. ¿Ok? Esta cámara trabaja con lo que es el black box o black body, la cajita negra que veíamos, y maneja con esa precisión en la medición de temperatura del más o menos 0,3%. Es decir, es completamente precisa en el tema de la muestra, ¿no? O el muestreo. Ok. El rango espectral que maneja, antes que me pase, perdón, es de 8 micrómetros a 14 micrómetros. Y el cuerpo humano, en este caso, emite o irradia esta temperatura de 9 a 12 micrómetros. Como ven, está dentro del parámetro para lo cual esta cámara fue desarrollada. Como ven, este parámetro en fichas técnicas de cámaras térmicas por lo general no se muestra o no lo especifica, justamente por el hecho de que no están fabricados para ese tipo de aplicación, ¿no? En este caso sí nos especifica que va de 8 a 14 micrómetros. Y como les mencionaba, el cuerpo humano emite de los 9 a 12 micrómetros. Es por eso que esto tiene ese pequeño margen de error, nada más. Otro tema importantísimo que tiene incorporado lo que es una luz estroboscópica, una luz blanca, perdón. Y cuando se activa la alerta, la cámara automáticamente emite una luz estroboscópica, ¿no? Para avisar visualmente que se ha detectado a un sospechoso o portador del virus, ¿no? Luego tenemos este equipamiento adicional, que es el Black Body, y la barrera, ¿no? Que es de Dajo, que eso es opcional, como les comentaba.
Si se quiere tener la solución completa, se puede solicitar sin ningún problema, pero si se quiere simplemente para el control, ya sea de aeropuertos o cosas donde hay un flujo de gente no tan grande, es decir, como un aeropuerto en otros países donde sí hay mucha gente en un solo lugar, entonces se puede optar por la solución simplemente de cámara, grabador, trípode, que de hecho así es como está trabajando en México actualmente y en países de China, por ejemplo en Beijing, en Wuhan, todos están trabajando de esa manera. Ok, aquí vamos a ver el funcionamiento de este equipo. Es seguro porque no hay contacto, es eficiente porque toma muestras a varias personas. Ahí está. La medición sin contacto, como ven ahí, automáticamente hace la medición de la temperatura corporal, 36. Todos están dentro del parámetro, entre 35 y 37 grados, como mencionaba. Y como ven, al lado izquierdo se ve la cajita o el cuadrado, con lo cual la cámara hace como una comparación de la temperatura. Es por eso que tiene esa precisión. Cabe destacar también que esta cámara no tiene falsas alarmas, como cámaras de otros fabricantes que yo he visto más o menos. Por ejemplo, esta solamente detecta o mide la temperatura del cuerpo humano, no de objetos inanimados, es decir, quizás hay un cable ahí sobrecalentándose, una taza de café, etc. Ahorita, por ejemplo, igual puede detectar cuando la cara está cubierta, ya sea por un barbijo, un gorro, incluso con un pasamontañas, como ven ahí, y igual hace la medición, e incluso con un casco. Ahí vemos cómo funciona con una taza de café, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, la cámara del otro fabricante lanzó la alerta porque detecta la temperatura de la taza de café. En esta solución, como ven, en ningún momento le toma interés a ese punto de calor, solamente detecta el rostro de la persona o la forma humana, ¿no? Esto, claro, lo hace apoyándose en lo que es la inteligencia artificial, que veíamos que tiene que tener el sistema del grabador, ¿no? Es por ello que evita falsas alarmas. Y bueno, por último, vamos a ver algunos casos de éxito que ya están trabajando actualmente en el mundo. Estos son algunos, repito, porque ya hay bastantes alrededor en todos los países, tanto en Europa, México, el aeropuerto de Uzbekistán, Singapur, Tailandia. Como ven ahí, la temperatura da el mismo resultado que una pistola láser, ¿no? Hong Kong. Ok, perfecto. Ok, estimados. Eso sería prácticamente toda la presentación. Voy a responder algunas consultas que me han hecho en la sección de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna consulta, puede ir haciéndola mientras voy respondiendo. Igual, de todas maneras, como ven, les dejo mi contacto, tanto de correo como de número de celular, para que puedan hacer consultas directas acerca de la solución, ¿no? Ok, esperamos un segundito. Ya, aquí por ejemplo me consultan, las lights te permiten arrojar alarmas cuando cierto objeto supera una temperatura. Exactamente, como veíamos, la serie light de las cámaras permiten la gestión de alarmas y permiten justamente la activación ya sea una sirena, pueden mediante relés, pueden lanzar incluso a la aplicación de Dahua que actualmente en GDMS Plus
tiene activado el tema de detección de temperatura, se puede hacer remotamente, igual, puede reportar a la aplicación, puede gestionarse en el grabador e incluso envío de correos electrónicos, ¿no? Es decir, que sí puede soltar alarmas cuando cierto objeto supera una temperatura X, ¿no? Ok, aquí hay una pregunta, como les decía, me consultan, ¿la cámara TPC BF2221-T servirá para esto? Me dice. Es justamente lo que les comentaba, esa cámara no sirve para medición de temperatura corporal. ¿Por qué? Porque no está fabricado o desarrollado para detectar el nivel de emisividad que irradia el cuerpo humano. Como veíamos, el cuerpo humano emite de 9 a 12 micrómetros y la cámara tiene que ser capaz de manejar ese rango, ¿ok? Veíamos ahí en la diapositiva hace un momento que estas cámaras que están dedicadas manejan de 8 a 15. Y en este caso, ese modelo que me consultan aquí, la BF2221T, que es la que les comentaba hace un momento que la están promocionando bastante como esta solución, pero es falso, no sirve para detectar temperatura corporal. Si bien detecta temperatura corporal, pero es algo no preciso, se puede decir. Va a dar falsas alarmas constantemente. ¿Por qué? Porque esa cámara no trabaja con el black body como vimos en el video. Y además no va a tener ese tema de lanzar falsas alertas, ¿no? Cuando vea un objeto, por ejemplo, la taza de café que veíamos en el video, que la cámara sí la va a detectar y va a lanzar la alerta, ¿no? En este caso no. Para esta aplicación que queremos actualmente no nos sirve la BF2221-T. Ok, aquí me dice la presentación, puede pasármela por correo, por favor. Si todos ahí en el lado derecho de la pantalla hay una sección que dice documentos. Ahí, por favor, pueden acceder y pueden descargarse esta presentación. Está ahí para que lo puedan descargar. Ok, aquí me consultan cómo están haciendo para enviar al interior del país. Bueno, por el momento, como saben, por las medidas que ha tomado el gobierno, no se están realizando envíos con normalidad, ni vía terrestre ni vía aérea. Pero en cuanto se flexibilice este tema del transporte, se va a empezar a realizar, ¿no? Pero por el momento, lastimosamente, nos sujetamos a los decretos que lanza el gobierno, ¿no? Pero de todas maneras, pueden consultarlo con su ejecutivo de ventas. Quizás ellos pueden gestionar algún tipo de envío, ¿no? Eso no es mucho mi área, por eso no les puedo dar mucha información. Por eso les recomendaría que lo pueda conversar con su ejecutivo de ventas. O en su defecto, si es cliente nuevo, puede contactarse con nosotros mediante la página de Digicorp, ¿no? Que lo vamos a estar atendiendo de manera personalizada. Ok, aquí me preguntan, ¿qué pasa si se obstruye el black body? Esto prácticamente no llegaría a suceder por el tema de que en la instalación el black body está simplemente a 3 metros de la cámara y cuando se está haciendo la toma de muestras, lógicamente se va a cuidar de que este black body no sea obstruido, ¿no? Pero si se lo llegase a tapar o a obstruir el tema de la señal, la cámara de igual manera va a seguir haciendo la detección, ¿no? Como vimos, por el tema del rango en micrómetros que trabaja, pero el tema de la precisión ya va a empezar a variar, quizás un poco más. Es simplemente eso, pero no va a variar tampoco de manera exagerada, ¿no? Simplemente va a variar un poco más a diferencia de que esté trabajando con el black body a su lado. Ok, aquí me consultan cuál es la función específica del black body. Bueno, como les decía, ¿no? Esa cajita o black body está diseñada para ser como un punto de referencia para la toma la toma de la temperatura. A ver, perdón. Ya. Es por eso que la cámara sí o sí, para tener la precisión del más o menos 3%, necesita trabajar con el black body a su lado. Esa es su principal función. Ok, aquí me hacen otra vez la misma pregunta. ¿Cuál es la función del black box? La función del black box, repito, es dar un nivel de temperatura o setear un nivel de temperatura para que la cámara pueda hacer la comparación. Si en el video se pudieron apreciar,
la cajita esta emite o irradia, perdón, un nivel de temperatura igual en colores al de la temperatura del cuerpo humano. Es por eso que es como una comparación que realiza justamente. Bueno, acá me consultan otra vez del Black Body. Ok, aquí me preguntan, ¿las cámaras de temperatura humana son IP o HDCBI? En este caso, los dos modelos estimados son IP, es decir, son IP solamente, no son trihíbridos como veíamos en los casos anteriores. Ok, aquí me preguntan, ¿cuál sería la distancia entre la caja negra y la cámara? La distancia que se maneja entre el punto de referencia y la cámara son de 3 metros, con una altura de 1,80 para tener ese parámetro en la altura de las personas, ¿no? Entre personas de mediana estatura con personas altas. Es decir, de donde va a estar puesta la cámara, tiene que estar alejada 3 metros de frente a la cámara y utilizando el trípode a una altura de no más de 1,80. Esos son los parámetros que se utilizan para la instalación de este tipo de cámara. Ok, aquí me hacen otra consulta. Las cámaras térmicas recomendadas para uso en perímetros podrán funcionar bien en ambientes con excesivo polvo de tierra. Sí. Como vimos en la presentación, estas cámaras trabajan en ambientes hostiles. Es decir, pueden trabajar en situaciones de baja visibilidad, como ser neblina, humo, tierra. ¿Por qué? Porque las cámaras no detectan emisión de calor de estos objetos, ¿no? Por tanto, no va a interferir en la visibilidad de este equipo. Ok, aquí me dice, el parámetro de la persona que usan es de tamaño 1,80 y 0,5 metros. Sin más, no recuerdo. ¿Qué pasa si es un niño o una mascota? ¿Detecta también o los omite? Bueno, en este caso se tendría que setear ya la cámara. Ojo que los 1,80 y los 0,5 metros es un rango que tiene la cámara para detectar a distancia. Esto me lo comentan por el tema de los lentes que vimos, ¿no? Hace un momento, de 1,80 y 0,5 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que la cámara en realidad no se va a enfocar solamente a las personas que midan 1,80. Ok, continuando, ¿la alimentación de la caja negra es independiente o es parte del circuito entre la cámara y el grabador? Es independiente, estimado. La alimentación de la caja negra es independiente. Ok, aquí me hacen otra consulta de la configuración del software. Es parecido al de las cámaras normales y este grabador puede integrar cámaras térmicas de cuerpo y alarmas normales. Exactamente. De hecho, la configuración es bastante simple. Es simplemente en la cámara, en la interfaz, se tiene que habilitar el tema de temperatura corporal y setear los parámetros. Tanto el nivel de emisividad del objeto, que es 0,98 como vimos, y poner el rango de temperatura. Es bastante simple en realidad. Una de las últimas preguntas me dice, ¿se puede tener acceso a esta presentación? Sí, estimado. El documento, de hecho, ya está en esta plataforma, se lo puede descargar en este momento. Y posteriormente, para las personas que no hayan logrado ingresar a tiempo a la presentación, se va a estar subiendo la presentación completa a la página de la DigiTV, que nos pueden encontrar en YouTube para ver la presentación completa, ¿no? Bueno, me están haciendo ahorita ya consultas que ya respondí, ¿no? Bueno, estimados, básicamente eso sería todo. Nuevamente, muchas gracias por agradecerles, ¿no? Por su participación en este seminario web. Esperamos que haya sido de gran utilidad y haya sido de su agrado. Para consultas que tengan nuevamente, les repito la dirección, pueden entrar a la página de Digicorp, www.digicorp.com.bo, o me pueden contactar directamente al correo electrónico y al número de celular que ven en pantalla. Sin más que decir, estimados, que tengan excelente día, traten de no salir de sus casas y bueno, esperemos que esta situación mejore para el país, ¿no? Muchas gracias por su participación.